Bien, buenas tardes para todos. Un cordial saludo a todos los asistentes a nuestro grupo colaborativo de docentes del proceso de práctica pedagógica profesional que nos acompaña y por supuesto a ustedes, nuestros estudiantes del programa de Ciencias del Deporte, tanto en la mención de licenciatura como en la mención de programa profesional. Siendo ya las 2:02, vamos a iniciar de lleno con este primer momento, una reunión general donde nos reunimos la totalidad del colectivo para presentar unas indicaciones muy puntuales del proceso, para presentar las actualizaciones que ha tenido el desarrollo de la práctica profesional y particularmente para dejar en claro gran parte de la ruta crítica de estos primeros pasos que vamos a tener que desarrollar en las primeras semanas. Posteriormente estaremos muy atentos cada uno en los niveles de práctica, práctica 1, práctica 2 y práctica 3, para subdividirnos en unas reuniones de igual manera obligatorias, pero que ya por nivel de práctica van a presentar la claridad del proceso y para aclarar también gran parte de la ruta de trabajo que de manera individual cada uno con sus docentes, con su equipo de trabajo va a empezar a desarrollar. ¿Listo? Ustedes me confirman, ya están viendo todos la pantalla, todos me escuchan bien. Sí, señor. Vale, Sí, perfecto. perfectamente. Muchas gracias. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a arrancar. Quiero iniciar esta reunión general el día de hoy recordando para muchos, en su mayoría para aquellos estudiantes de la práctica 2 y práctica 3, y sobre todo presentando este concepto que para los estudiantes de la práctica 1 puede llegar a ser un nuevo universo, una nueva realidad que muy seguramente pues va a llegar a impactar gran parte del desarrollo académico que se ha tenido a lo largo de su vida formativa. Bienvenidos a las prácticas pedagógicas profesionales. ¿Qué son las prácticas pedagógicas profesionales? No son un requisito, no son una asignatura más, no es simplemente otro de los elementos que tiene el programa para seguir cumpliendo. Las prácticas pedagógicas profesionales se convierten en ese medio que usted tiene para seguir desarrollando esa experiencia, para poner en práctica todo lo que en el aula junto con sus docentes ha podido experimentar, aprender y medianamente aplicar. Es aquí cuando usted en el campo real, en el contexto real, en el día a día, cotidianamente usted se va dando cuenta de cómo funciona la realidad profesional de nosotros en el deporte. Esta es una asignatura que nos permite a nosotros generar una real transición de la teoría a la práctica. Por ende, pues el nombre de esta asignatura, de este espacio académico, es Práctica Pedagógica Profesional. Este es un espacio donde usted va a tener la oportunidad de reconocer qué es lo que está pasando en el día a día, qué es lo que se vive tanto en el deporte formativo como en el deporte competitivo y de rendimiento en torno a la gestión y dirección, administración deportiva y por supuesto al deporte social comunitario. Entonces, bienvenido a un espacio donde le vamos a reflejar tal cual como vivimos los profesionales del medio nuestra cotidianidad, nuestro día a día, nuestros desarrollos propios también, y donde usted muy seguramente va a empezar a proyectarse. Entonces, a partir de hoy quiero que usted se lleve una idea clara, quiero que usted se lleve una imagen clara de todo lo que significa estar cursando, asumir ese rol de practicante, que quizás en muchas ocasiones tiene unas implicaciones, como todo en la vida tiene unos deberes y tiene unos derechos, que es importante que usted empiece a reconocer y los empiece a asumir. Para nosotros particularmente en el programa, las prácticas tienen un sentir muy especial. Nosotros les pedimos a cada uno de nuestros centros de práctica aliados, a cada una de las personas que acompañan el proceso como docentes, como tutores y como monitores, que les exijan a cada uno de ustedes, tal cual como les exigen en una vacante profesional, ¿sí? Desde el tema de habilidades blandas, comunicación, puntualidad, el desarrollo del cumplimiento de indicadores, hasta todo lo que tiene que ver con la tarea disciplinar, que pasa de cómo usted planifica, cómo usted habla, cómo usted se desarrolla con su público objeto. Entonces tenga en cuenta que lo que buscamos desde el programa y desde la universidad es que usted pueda adquirir una muy buena experiencia, que ojalá esa experiencia sea significativa para que cuando usted en el día de mañana, cuando ya tenga su título y cuando usted pueda salir a explorar el contexto profesional,
pues ya llevo una idea muy clara de lo que la realidad refleja. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a este espacio. Este espacio, por supuesto, que está alineado con el perfil ocupacional. Es un espacio que, como lo mencioné anteriormente, nos permite llevar una seguidilla de procesos que se van conectando los unos a los otros. No obstante, pues ustedes saben que es una asignatura que por su naturaleza propia se convierte en prerequisito. Si yo no apruebo la práctica 1, no voy a la práctica 2. Si yo pierdo la práctica 2, cosa. Se te está yendo el audio, Vladimir. Vladimir, se te está haciendo el audio, se te está yendo. No se te escucha. Tienes tu micrófono cerrado. No se te escucha. Aquí aparece tu micrófono cerrado. Te va a tocar reiniciar el equipo, Vladi. Bien, ustedes me confirman. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, profe, ya se escucha. Vale, les voy a pedir un minuto mientras vuelvo por acá a cargar la presentación y continuamos. Bien, ahí ya se está proyectando, ¿ustedes me confirman? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, estaba hablando de este espacio de práctica como ese espacio donde le vamos a exigir tal cual como se le exige en la vida profesional, donde por supuesto lo vamos a apoyar a que usted realice el constructo y donde vamos a garantizar que usted se pueda forjar como un profesional. No obstante, les estaba comentando, esta es una asignatura que ya en su misma naturaleza trae un prerequisito, es una asignatura que si usted no la aprueba no le permite seguir en la avanzada y no le permite seguir desarrollando ese perfil idóneo para el desempeño laboral. Es una asignatura que está cimentada, ¿sí?, para ir desde desarrollos muy pequeños, partiendo de un diagnóstico, a desarrollos gigantes, como le llamamos nosotros, en esa transición de práctica 1, práctica 2 y práctica 3. ¿Qué es lo que voy a hacer si llego a práctica 1? Lo primero que usted va a hacer es literalmente aplicar todos los elementos que en torno a la observación, aplicación, le permiten generar una lectura de diagnóstico, ¿sí?, que a su vez le permitan diseñar estructuras programáticas, unidades didácticas, sesiones y, bueno, un listado de productos que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede cuando llego a la práctica 2? Allí básicamente el desarrollo, la formulación, la aplicación, los procesos del entrenamiento deben verse muy bien desarrollados y es allí donde usted desarrolla toda la experticia, toda la experiencia en torno a los desarrollos del deporte competitivo y del deporte de rendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a la práctica 3? Muy seguramente usted se va a encontrar con otro objeto de estudio, como lo es el deporte social comunitario y la gestión y dirección deportiva, que le permiten a usted uno, fungir como gestor de empresas deportivas, adicionalmente desarrollar la formulación, ejecución de planes y políticas del sector propio del deporte y, por supuesto, desarrollar las competencias investigativas. ¿Hacia dónde le estamos apuntando en proyección a futuro? A mediano y largo plazo, a generar un desarrollo de prácticas basado en las consultorías. ¿Y qué son esas consultorías? Son esos procesos certificados de apoyo investigativo
que a usted le permiten alimentar su experiencia investigativa, su CVLAB, su plataforma de registro y que por supuesto nos permiten transformar las realidades de nuestros centros de práctica, del lugar donde voy a entrar a aportar y donde muy seguramente podría quedarme de hacer un muy buen desarrollo. ¿Listo? Recordar, actualmente estamos desarrollando consultoría en la práctica 1 con Soccer City, en la práctica 2 con el Club Deportivo Prepnes y en la práctica 3 tenemos proyección este semestre para iniciar con Zipaquirá y con el Club Prepnes. ¿No? Creo que les he hablado ya en los últimos minutos acerca del desarrollo de las prácticas. Estamos reunidos el día de hoy con estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre, donde ya ahorita en segundo momento también tendremos una reunión individual. Que porque estas prácticas tienen ese objeto de estudio en la práctica 1, octavo semestre, deporte formativo, en la práctica 2, noveno semestre, deporte competitivo, y en la práctica 3, décimo semestre, gestión, administración deportiva y deporte social comunitario. Bueno, es porque básicamente es allí donde están los núcleos fuertes, la mayor cantidad de asignaturas que usted vio. Usted va a llegar preparado porque usted ya trae la experiencia de cada uno de los elementos que ha aprendido desde el primer semestre cuando empezó a manejar asignaturas disciplinares y de áreas fundamentales en la construcción. ¿Listo? Muy seguramente ya los compañeros de la práctica 2 se dieron cuenta el semestre anterior que hubo compañeros que pertenecían a la mención de licenciatura y a la mención del programa profesional y que cada uno de ellos pues precisamente trae un enfoque diferencial en el desarrollo de la práctica. Lo mismo va a suceder este semestre en torno a la práctica 2. Entonces recordemos que en la licenciatura la práctica 1 gira en torno a deporte formativo, donde los desarrollos del deporte, la actividad física y sus competencias pedagógicas pues van a marcar ese plus diferencial. Ahora, para los compañeros que llegan del programa profesional, entonces, ¿en torno a qué gira mi práctica 1? También deporte formativo en el contexto del entrenamiento deportivo básico o la educación no curricular, como se le conoce. En torno a la práctica 2, el grupo de licenciatura va a seguir manejando los desarrollos competitivos cimentados en todas las asignaturas que se ven en la línea de entrenamiento deportivo, todos los saberes propios que las ciencias afines en sus asignaturas pudieron aportar, mientras que en el programa profesional vamos a ir enfocados un poco más al deporte de rendimiento, tomando en cuenta también las características académicas que se han tenido en sus asignaturas del entrenamiento deportivo básico profesional. ¿Listo? En la práctica 3, para este semestre, exclusivamente tendremos oferta, están cursando las estudiantes que pertenecen a la licenciatura en Ciencias del Deporte. Motivo, pues la proyección va hacia esa formación básica que se ha tenido, básico profesional y profesional, que se ha tenido en torno a la gestión y dirección deportiva. ¿Listo? ¿Qué necesito yo entonces para poder cursar mis prácticas? Y atención a esto, porque quizás de pronto por fallo en el sistema, por desconocimiento suyo, por desorden en la manera en la cual usted ha venido cursando sus asignaturas, pues de pronto tiene registrado este espacio que no va a poder usar. ¿Listo? Recordemos que hay una serie de prerequisitos. Y si usted pertenece a la mención 131 y va a inscribir la práctica profesional 1, usted ya debió haber aprobado teoría del diseño curricular, electiva 2, proyecto de investigación 2, nutrición y deporte, psicología del deporte, teoría del entrenamiento, legislación deportiva y administración de la salud y la actividad física. Si usted pertenece a la mención 131 y está cursando, inscribió la práctica 2, usted ya debe tener al día la investigación 3, planificación deportiva, profundización en deporte 1, medicina deportiva y electiva 3. ¿Listo? Usted pertenece a la mención 131 y va a cursar la práctica 3, recuerde que usted ya debió haber generado, en este caso, el aprobatorio de las asignaturas de profundización en deporte 2, proyecto de investigación 4 y seguimiento al desarrollo deportivo. Esta mención 131, recuerden que pertenece a la licenciatura en Ciencias del Deporte. ¿Listo? Creo que son muy pocos los estudiantes que nos quedan de esta mención, sin embargo, ténganlo presente, si usted pertenece a la licenciatura en la mención 131 y va a cursar la práctica 1, va a haber 6 asignaturas a la par de las prácticas. Si va a cursar la práctica 2, usted va a cursar 4 asignaturas a la par con las prácticas, y si va a cursar la práctica 3, va usted a inscribir 2 asignaturas adicionalmente a las prácticas para que usted lo tenga presente.
¿Por qué les hablo de este prerequisito? Bueno, porque es el elemento fundamental, aunque creo que ya todos con el tema de consejería y matrícula, pues hemos podido hacer una muy buena inscripción. Aquí es donde está el gran núcleo o la mayoría de estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Deporte, mención 152. Recordar, si usted escribió la práctica 1, usted ya debe tener al día observación, proyecto 2, medicina, psicología del deporte, deportes de arte y precisión, deportes de raqueta, gerencia estratégica y planificación del entrenamiento deportivo. Usted va a escribir la práctica 2, ya debe tener al día proyecto de investigación 3, deportes acuáticos, gestión del cambio, nuevas tecnologías y selección de talentos deportivos. Si usted va a escribir la práctica 3, usted ya debe tener al día la profundización 1, centros de interés 1, proyecto 4, deporte adaptado y liderazgo. ¿Listo? De igual manera, mencionarle, si usted hace parte de la mención 152 en la licenciatura y va a cursar la práctica 1, va a haber 7 asignaturas, debe tener 8 horas disponibles a la semana para desarrollar su práctica. Está en la práctica 2, usted va a ver 5 asignaturas y adicionalmente va a destinar 10 horas para el proceso de práctica. Usted está en la práctica 3, está en 10º semestre, inscribió 5 asignaturas, debe tener mínimo 12 horas para poder desarrollar su práctica. ¿Listo? Para los compañeros que llegan al proceso de práctica y que pertenecen también a la mención 181 del programa profesional en Ciencias del Deporte, si van a cursar la práctica 1, deben tener al día deporte social comunitario, deportes cíclicos, baloncesto, actividad física y fitness, marketing deportivo, medicina del deporte y proyecto 2. Para el grupo líder, en este caso el grupo más avanzado del programa profesional, para inscribir la práctica 2, ya deben tener al día actividad física y deporte para discapacidad, voleibol, deportes cíclicos, coaching, proyecto 3 y la práctica 1. Para los compañeros de la mención 181 del programa profesional, recuerden, los que están viendo práctica 1 van a ver 6 materias o deberían estar viendo 6 materias en total, también deben destinar 8 horas sobre práctica 1. Para los compañeros de la práctica 2 del programa profesional van a haber 5 asignaturas y deben tener una disponibilidad horaria de 10 horas a la semana para cursar su práctica. Recordemos que aquí en el programa profesional, pues este semestre aún no hay oferta de la práctica 3 para que se tenga presente y se entienda por qué no se relaciona en esta lista de requisitos. Así que si yo ya cumplí, si estoy al día, si no tengo deuda de materias, si ya pude inscribir, si ya tengo mi registro y si ya estoy en estado de matriculado, que es otro de los requisitos fundamentales, si usted figura como asistente, recuerde que no va a poder desarrollar su proceso de práctica. Debe realizar la nivelación financiera para poder cursar la práctica pedagógica profesional, así que mucha atención para los compañeros que aún tienen ese tema pendiente, que tienen ese texto, convenios y demás. ¿Listo? Tercer requisito aquí para tener en cuenta, si yo voy a cursar la práctica 1, como les mencioné, debo tener 8 horas a la semana para poder ir a mi centro de práctica, desarrollar mis tareas a lo largo de las 16 semanas académicas que tenemos. Entonces, más o menos, por semana debo estar haciendo 8 horas para que al final del semestre yo pueda presentarle a mi tutor mi requisito horario, que son 128 horas. Aplica para la licenciatura y para el programa profesional en ciencias. Si yo estoy cursando la práctica 2, debo cumplir con 160 horas, lo cual me indica que debo desarrollar 10 horas por semana o que debo tratar de garantizarle también al centro de práctica que yo pueda ir y cumplir con 10 horas semanales para que al final, semana 17, usted a sus tutores le presente las 160 horas. Pueden ser más, pero no pueden ser menos. ¿Listo? En la práctica 3, recordemos que en práctica 2 se aplica para licenciatura y para programa profesional. En la práctica 3, de igual manera, la práctica 3 recordemos que tiene 2 salidas, existen 2 posibilidades. O puedo ir a desarrollar gestión deportiva, o puedo irme hacia deporte social comunitario, o como ha sucedido en varios centros de práctica, puedo alternar y desarrollar producción en ambas líneas de trabajo que son válidas en la práctica 3. Para este caso, debo completar 192 horas, 192 horas que también se deben desarrollar a lo largo de las 16 semanas académicas, donde usted debe garantizar o debe poder desarrollar mínimo 12 horas a la semana. ¿Qué va a pasar si no alcanzo a desarrollar ese número mínimo? Muy seguramente que usted no va a cumplir con los requisitos
de práctica y que a la hora de generar la evaluación, pues no va a tener un aprobatorio satisfactorio. ¿Listo? Entonces, mucha atención a esto, que ya hemos explicado 3 requisitos fundamentales. El primero, la inscripción y prerequisitos, el estado de matriculado y el número de horas que debo cumplir en relación a mi desarrollo de prácticas pedagógicas profesionales. Bien, ustedes dirán, oiga, pero están pidiendo mucho, ¿no? Sí que exigen en esta asignatura. Recordemos que lo que buscamos acá es tener una experiencia significativa, que usted entienda cómo funciona todo en el contexto real. ¿Listo? Además de cumplir con horas, de hacer un buen registro y de estar matriculado, usted tiene una tarea central que es la construcción de un producto que apoye que usted, además de ir, sentarse y cruzar de brazos, realmente está generando una tarea de desarrollo que le sirve para lo que profesionalmente usted se va a formar. Que más adelante, cuando usted lo llamen y le digan, hey Federico, ¿qué aprendiste de deporte social comunitario?, pueda mostrar su producto sin ningún inconveniente. Que cuando después lo llamen y le pregunten qué hizo usted en deporte competitivo, por lo menos tenga un plan de trabajo y pueda sentir que no solamente fue a cumplir horas, a acompañar o a cumplir un requisito. Esto debe ser una experiencia significativa. Para esto, pues usted va a tener a cargo la construcción de un producto de desarrollo de corte investigativo, que para quienes no lo conocen, consiste en generar un corpus, algo muy similar a un trabajo escrito, y evidentemente un trabajo productivo o aún entregable. En la práctica 1, si usted pertenece a la licenciatura, puede realizar cualquier producto que se relacione bastante con modelos pedagógicos, estilos de enseñanza, estrategias didácticas y evaluación pedagógica. Esos son los 4 elementos fundamentales donde usted puede generar artículos, cartillas, manuales y libros. Si usted pertenece al programa profesional, puede desarrollar o hacer, en este caso, constructos frente a iniciación deportiva, formación deportiva y procesos de enseñanza y aprendizaje, donde recomendamos bastante trabajar sobre cartillas y manuales, dado a la diferencia y a la formación que tiene el programa profesional. ¿Listo? En la práctica 2, recomendamos que en la licenciatura se aborden las temáticas de principios y desarrollo del entrenamiento, teoría del entrenamiento, capacidades condicionales, capacidades coordinativas, selección de talentos y análisis competitivo, para que usted pueda generar canales, aplicaciones, páginas web, libros, portafolios y programas de entrenamiento deportivo. ¿Qué va a pasar con los compañeros del programa profesional que llegan a ver la práctica 2? Bueno, que van a girar en torno a todas las temáticas que se han trabajado frente a deporte competitivo, rendimiento deportivo, planificación deportiva y selección de talentos, para que ustedes puedan crear canales, portafolios y programas de entrenamiento. Si se fijan bien, he tratado de enviar un mensaje claro, y es que usted debe diseñar y aplicar. Es gran parte del mensaje. Esta vez, para este semestre, no se van a aceptar productos de corte descriptivo. Simplemente diseñé y no apliqué. No, la idea es aplicar, evaluar y poder generar la garantía de alguno de estos temas que nos permita aportar en el centro de práctica. ¿Listo? Para la práctica 3, recuerden que existen 2 líneas de salida, gestión y deporte social comunitario. Cada una de ellas tiene unas temáticas propias. Si usted se va hacia lo social comunitario, recuerde que puede generar propuestas de intervención con diferentes tipos poblacionales, adulto mayor, primera infancia, situación o condición de discapacidad, entre muchos otros programas que aplican dentro de lo social comunitario. Por supuesto que en esta línea también es válido el desarrollo de procesos, programas y actividades relacionadas con la actividad física, el deporte, el fitness y el wellness. ¿No? Todo lo que tenga que ver con mejoramiento de la calidad de vida por medio de la actividad física y el deporte es válido allí para implementar. ¿Qué puedo aplicar si me toca desarrollar una tarea que gustosamente debo construir o generar programas, ponencias, políticas o eventos? ¿No? Si me voy por el lado de la gestión y administración deportiva, puedo utilizar todos los presaberes que desde la asignatura de Derecho hasta seguimiento del desarrollo deportivo, pues he logrado aprender, he logrado reconocer, como los procesos administrativos, planes de marketing, organización de torneos y competencias, procesos de gestión del talento humano, procesos de desarrollo de políticas públicas, de gestión de proyectos y relacionados a la legislación deportiva. Usted puede crear póster, resúmenes administrativos, políticas, ponencias, eventos y programas. ¿Listo? Entonces, fíjese bien, es algo
que desde ya le estamos diciendo, usted va a tener una tarea académica que es construir un producto, que ese producto gira en torno a un entregable y a un trabajo escrito, ¿sí? Adicionalmente, cursar la práctica que indica, profe, ¿usted me va a poner a construir solo un trabajo a mí? No, usted va a tener el apoyo de un docente que le va a realizar el acompañamiento tutorial, que lo va a ir guiando siempre y cuando usted lo busque, ¿sí? Este docente no va a ir atrás suyo corriendo, Joshua, ¿será que hoy tenemos tutoría? No, usted es el directamente responsable de generar las tutorías y de garantizar un apoyo para que usted pueda construir su producto y que en la última semana, cuando usted lo llegue a socializar, no le digan, no, esto no es lo que se necesita para que usted pueda probar la práctica. Entonces recuerde que va a haber una figura de tutores, que de hecho son los docentes líderes de cada uno de los grupos, que yo creo que a estas alturas ustedes ya por Aulanet se dieron cuenta quién es su docente líder, quién los va a estar acompañando, quién los va a guiar, quién los va a estar visitando y quién los va a estar apoyando en este proceso de práctica. ¿Listo? Para este proceso de apoyo tutorial, recuerde que usted ahora puede desarrollarlo gracias a las plataformas y las herramientas virtuales. Puede ser sincrónico asistido por la virtualidad, puede ser dentro de la misma universidad, ahora que nos vamos a ver casi que en su totalidad presenciales en todas las asignaturas, puede ser un espacio donde usted busque con el docente la manera en la cual generar gran parte del desarrollo, la revisión y el apoyo para que usted pueda construir ese producto. ¿Listo? Vamos a hablar de un número de tutorías mínimo. Usted por corte debe al menos reunirse 4 veces con su tutor. Y que esa reunión no sea para decirle, profe, ¿cuándo hay que entregar el trabajo? No, debe ser una tutoría donde usted realmente aproveche para construir ese producto y para que lo que usted vaya a diseñar, aplicar, hacer, ejecutar en su práctica, pues tenga realmente un significado y tenga un alto impacto para lo que se desea. ¿Listo? Hay un principio básico que va a marcar el éxito de este proceso y es la comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva es asertiva cuando realmente cumple la función, cuando yo puedo emitir el mensaje y se lo hago llegar tal cual, en este caso a mi receptor. ¿Listo? Y ese es el mensaje de este semestre. Vamos a utilizar los canales directos de comunicación, vamos a apoyarnos en nuestros docentes, cualquier duda, pregunta, dificultad que tenga, hágasela a su docente. Si en su defecto usted ve siguiendo ese protocolo, esa línea conductual, ese conducto regular, que el docente de pronto no puede ofertarle una solución, comuníquese conmigo. En este caso soy el representante de la coordinación de práctica en el programa. Y pues adicionalmente exponer, existen unas figuras docentes por práctica, también usted se puede apoyar en esos docentes, ¿sí? Pero siempre bajo un muy buen precepto de comunicación. En la práctica 1, tanto en el programa profesional como en la licenciatura, nos va a estar acompañando el profesor David Parra. En la práctica 2, los voy a estar acompañando como líder del proceso en la licenciatura, Vladimir Pavón, y en el programa profesional los va a estar acompañando el profesor Harold Castro. En la práctica 3, recordemos que solamente está ofertada para licenciatura, nos va a estar acompañando el docente Juan Carlos Caro, Marco Vinicio Gutiérrez y nuestro docente Andrés Mauricio Novoa. ¿Listo? Váyalo reconociendo. Ahorita en la reunión de segundo momento, con ellos es con quien usted se va a encontrar. Con ellos es con quienes a partir de hoy hasta la última semana del mes de noviembre usted va a estar en constante interacción, quienes les van a responder las dudas, inquietudes y quienes los van a apoyar en todo el proceso académico, desde las tutorías hasta las visitas, hasta la evaluación y demás. ¿Listo? Bien, esos son los requisitos básicos para poder cursar la práctica. Si se fijaron bien, cumplir con las tutorías, construir un producto, cumplir con el número de horas y tener mis requisitos al día, ¿sí? ¿Cómo está evaluada la práctica? Para que usted lo sepa y lo conozca a partir de hoy. Claro, por supuesto, la práctica es una asignatura que, como todas las asignaturas, tiene una naturaleza, en este caso es 100% práctica, por eso se llama práctica. Y ahorita les voy a presentar el esquema para que lo tengan un poco más claro. Esta asignatura está completamente adherida a lo que la resolución 070 y 071 nos dicta para las asignaturas, que precisamente nos permite a nosotros evaluar 5 tipos de competencias comunicativas,
socioafectivas, investigativas, disciplinares y cognitivas, que nos permiten a nosotros hacer una evaluación directa del proceso por medio de la producción y desarrollos. Todo lo que usted ve aquí enmarcado como proceso es eso que usted va a construir, son sus entregables, son sus tutorías, son sus actividades desarrolladas para entregar todas aquellas tareas que en ese compromiso académico se desarrollan en función de su productividad y del proceso. Una heteroevaluación que precisamente usted va a llevar con su docente líder. Su docente líder lo va a estar visitando en su labor de práctica. Por ende, la comunicación asertiva. Si en algún momento veo que tengo alguna dificultad, con él debo comunicarme, porque mi docente líder va a ser el encargado de que la heteroevaluación, la inclusión de estos elementos pueda tener un muy buen contexto aplicativo. Y por supuesto, no perder de vista que el centro de práctica también tiene un papel protagónico, ya que realiza una coevaluación. Son ellos quienes en su mayoría, y hablo de ellos, los centros de práctica, pero sé que siempre hay un tutor asignado, siempre hay un profe que los está acompañando, una persona que generalmente está retroalimentando, está también corrigiendo y tiene la misma importancia que un docente del programa del proceso aquí a nivel académico, para que usted lo pueda tener presente. ¿Listo? Este proceso de evaluación está muy de la mano con los requisitos que tiene la universidad. Y ustedes saben que cuando hablo de requisitos, pues estoy hablando de la inclusión de formatos. Así que para las personas que el día de hoy llegan por primera vez a la práctica 1, pilas, hay que hacer firmar unos formatos, hay que desarrollar la construcción de unos formatos, hay que generar entregables. Para las personas que están en la práctica 2 y en la práctica 3, pilas con las fechas de los entregables, pilas con los tiempos de trabajo para este semestre, persona que en la fecha límite del proceso, que a este momento está proyectada para el día sábado, para el día viernes 18 de noviembre, quien no tenga al día todos sus requisitos, estará en este caso bajo un caso de pérdida académica de esta asignatura. Y pilas, se lo estoy diciendo hoy, 29 de julio de 2022, a las 2:34 y está quedando grabada. ¿Listo? Bien, para darles claridad acá frente a este tema, ¿no? Entonces, la evaluación, les hablaba yo de una alineación con la resolución 031, precisamente para asignaturas de naturaleza 100% prácticas como esta, nos permite a nosotros reconocer que van a haber dos cortes de trabajo, como ya se han venido acostumbrando ustedes en los últimos 2 semestres, y cada corte tiene la misma ponderación, tiene el mismo peso. Así que si usted era de los estudiantes que antes trabajaba en primer y segundo corte y se relajaba en tercer corte, recuerde que ya no se puede ejecutar de esta manera, ¿sí? Recuerde que usted obteniendo una nota final en primer corte, ¿sí?, inferior a 3.0, prácticamente usted ya está reprobando esta asignatura. Y atención a esto, el mensaje no es tengo que sacar más de 3, no, debo ir más allá y debo tratar de obtener el 5. Debo tratar de cumplir con todos mis requisitos y entregables. ¿Y de dónde van a salir gran parte de los 5 que esperamos que todo el mundo obtenga en primer corte? El 10% de ese 50 sale de la nota que le da el centro de práctica. Recordemos que usted va a estar a lo largo de 8 semanas en primer corte y a lo largo de 8 semanas del centro de práctica le va a poder evaluar cada una de esas competencias, las comunicativas, cómo hablo yo, cómo me relaciono, cómo manejo mi grupo, cómo me desenvuelvo, ¿sí?, a nivel comunicativo con todas las personas que rodean el proceso, lo mismo a nivel socioafectivo, investigativo y disciplinario. Entonces no pierda de vista que el centro de práctica tiene un papel protagónico en su evaluación. Entonces, mantenga muy buenas relaciones, sea claro con ellos y sobre todo cumpla con sus tareas. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Hay que generar la construcción de un informe, que ese informe, como les venía diciendo, habla del desarrollo que usted debe generar en cuanto a la producción. Usted debe generar un producto y ese producto debe tener un trabajo escrito. Entonces, en el avance, en el diseño que usted pueda desarrollar hasta primer corte, va a estar el 25%, mire, casi la mitad de la nota de primer corte. Así que si usted no produce, no desarrolla,
pues muy seguramente estaría catapultando su proceso en primer corte. Proceso de tutorías. Aquí usted se estará preguntando, oiga, profe, pero hay unas tutorías que dicen 5 a la izquierda y otras que dicen 5 a la derecha. Recuerde que son 4 mínimo con sus docentes del programa y debe desarrollar al menos 2 con el centro de práctica, con el profesor que lo acompañe, con la persona que generalmente está guiando su proceso allá en el centro de práctica. ¿Listo? ¿Va a haber un protocolo de visitas? Sí. Los docentes líderes de este proceso, vuelvo a recordarlo por acá, Barra en práctica 1, Vladimir y Harold en práctica 2, Juan Carlos, Marco Vinicio y Andrés Novoa en práctica 3, vamos a estar visitando. Esas visitas van a ser sorpresa, esas visitas no se van a avisar, esas visitas van a tener una calificación donde el 5% de esta nota va a depender de esa visita, del comentario y de lo que nosotros podamos evaluar viendo su desarrollo de práctica. ¿Listo? Así que pilar fundamental, la comunicación. Siempre avise si de pronto tiene alguna situación difícil, si le cambian los horarios, siempre atento a comunicar al profesor y siempre comunicación asertiva. ¿Listo? Para segundo corte, ¿sí? De igual manera, usted debe cumplir con el proceso de evaluación en el centro de práctica, que de este 50 equivale al 15% centro de práctica, 15% construcción del informe, es decir, el producto, el entregable que usted va a hacer. Y, por ejemplo, estoy con alguien de la práctica 2 que pueda desarrollar su programa de entrenamiento, su corpus, y que adicionalmente pues, pueda generar los soportes de ese plan de entrenamiento, qué sé yo, su microciclo, macrociclo. ¿Listo? El 5% de ese 50% corresponde al proceso de visitas. Las tutorías van a seguir teniendo una ponderación importante, 2.5, tanto a las 4 que usted debe desarrollar el segundo corte con su profe de la UMB, como en las 2 que usted debe desarrollar con su tutor externo. ¿Listo? Finalmente, recordar que en la semana 17 nosotros no tenemos una evaluación tipo test, como generalmente sucede en otras asignaturas, pero hacemos una jornada de socialización donde su producto debe ser lo suficientemente bueno para poder llegar a esta jornada y donde si usted en esta jornada no recibe el visto bueno, no puede aprobar la práctica. Entonces, muy atentos porque este 50% de segundo corte es sumamente importante, al igual que el primero. Y para las personas que llegan a la práctica 1, pilas, si usted como nota final tiene menos de 4.0, también pierde la práctica pedagógica profesional. Profe, que me dio 3.94, ¿no? Debe obtener 4 o más de 4 para generar el aprobatorio de la práctica pedagógica profesional. ¿Listo? Profe, ¿qué va a pasar si yo me incapacito? Profe, ¿qué va a pasar si en algún momento ahora con este nuevo pico de recontagio, con todas las variantes que ha tenido el COVID, pues, profe, me llegó a ver afectado? El protocolo es muy sencillo. Active la comunicación asertiva. El paso número 1 es avisarle a su tutor, presentar el respectivo soporte médico, ¿sí? Y generar en este caso el aviso por parte de la universidad, o sea, nosotros en el programa somos los que avisamos al centro de práctica, ¿sí? Nosotros somos los que debemos, ¿sí? Literalmente representarlo a usted, somos sus acudientes en el proceso de práctica, así que todo cambio, modificación, situación particular que se le presente, quizás relacionado con fallas o ausentismo, debe primero comunicárnoslo a nosotros. Tenga en cuenta que como en todas las asignaturas, ¿qué pasa? Si excedo el 20 o el 30% en las asignaturas, me va a aparecer el RF, voy a perder por fallas. Aquí también en la práctica sucede eso. Si usted obtiene un 10% de las horas con unas fallas justificadas, ¿qué son las fallas justificadas? Incapacidad médica, certificados de aislamiento, certificados de defunción o cualquier situación particular que nos avale bienestar. Si supera el 10%, así usted tenga el permiso de bienestar, de igual manera va a representar el proceso de pérdida de la práctica pedagógica profesional. ¿Listo? Y si usted en algún momento tuvo alguna situación difícil y resulta que se le olvidó activar la comunicación asertiva, si su falla supera el 5% del total de las horas, o sea, profe, si yo estoy cursando práctica 1, ¿cuánto es el número? O sea, si supero el 5% de 128, estaré perdiendo la práctica. Si supero, estoy en práctica 2, el 5% de las 160, voy a perder. Si supero en la práctica 3
el 5% de las 192, voy a estar perdiendo. ¿Listo? Tenga en cuenta que también cuando usted deja de ir a la práctica, deja de hacer su labor, ¿sí? Va a suceder lo mismo, lo va a estar siguiendo el profesor Andrés Novoa desde Plan Apoyar, lo vamos a estar llamando desde la coordinación de práctica y vamos a estar muy atentos a cada uno de los elementos, cambios de horarios, en este caso desarrollo de práctica que se pueda tener. ¿Listo? Creo que hasta el momento he podido hacer un barrido general frente a las condiciones básicas que usted debe desarrollar. ¿Sí? Recuerde, es muy importante que usted tenga presente. Esta asignatura quiere, busca que usted realmente conozca cómo es enfrentar un reto profesional, cómo funciona realmente el mercado laboral. Y para esto, pues necesitamos que usted pueda garantizar un número de requisitos desde lo académico. Esta asignatura tiene igual un papel protagónico como todas las otras asignaturas. Si usted no la aprueba, automáticamente va a ver limitado su desarrollo académico. Tiene unos requisitos en torno a horas, en torno a desarrollo académico, en torno a indicadores de cumplimiento y en cuanto a la manera de evaluación. Téngalo presente porque esto está enmarcado y generalmente a usted se le suele olvidar o suele desconocer gran parte de estos aspectos de construcción. ¿Listo? ¿Por qué queríamos hacer una reunión general el día de hoy? Bueno, para que usted se lleve entonces una idea clara, un volumen de información bastante grande, por eso de hecho estamos generando la grabación de esta reunión, para que si en algún momento usted se siente perdido, vuelva a verla, vuelva a escuchar, vuelva a revisar. Si aún así no está claro, pues de una vez abro las puertas, puede comunicarse conmigo, mi correo es prácticas.deportes@umb.edu.com, allí le voy a resolver todas las dudas, preguntas, inquietudes y sobre todo para que entendamos cómo va a funcionar nuestra ruta crítica del proceso de prácticas profesionales. Es decir, que voy a empezar a trabajar a partir del día de hoy, porque sí, oficialmente el día de hoy inicia su proceso de práctica. ¿Listo? El paso número 1 va a desarrollarse en torno a la legalización y registro de documentos. Ya ahorita en las reuniones individuales les vamos a aclarar un poco más al detalle de cómo se realiza esa tarea, cuáles van a ser los documentos, aunque ahorita se los voy a mencionar brevemente, pero ya les van a explicar un poco más al detalle. Posteriormente, en esa reunión individual, ya vamos a hablar un poco más al detalle de lo que se necesitan las tutorías individuales, de lo que consiste en torno a las tareas del centro de práctica, de las tutorías, de las entregas de formatos y en general de cómo cerrar el proceso con la entrega de documentación, con la defensa de mi trabajo y en este caso con la participación meritoria de los mejores trabajos de práctica. Esto en un evento que generalmente ya venimos construyendo con otras universidades. Bien, entonces dentro de esta ruta crítica, lo primero que usted debe hacer a partir del día de hoy es empezar a gestionar estos documentos. Fotocopia de la cédula, esta presentación y este mensaje también les va a llegar a ustedes para que haya claridad del mismo, para que sepan cuáles son los documentos que hay que hacer, porque sé que muchos deben estar ampliando ya el zoom ahí en la pantalla del celular, porque sé que muchos deben estar también pegados allí en la pantalla, ya les voy a hacer llegar ese mensaje. ¿Qué debo registrar en la plataforma de Visecalidad con este link? Fotocopia de la cédula ampliada al 150, por favor. Ha pasado antes, nos han rechazado la generación de ARL porque es que resulta que usted subió una fotocopia de la cédula con un carnet, ¿sí? Adjunto en el mismo documento. No, si dice fotocopia de la cédula, que se vea exclusivamente la fotocopia de la cédula. Antecedentes de la personería, antecedentes de la policía y antecedentes de Contraloría con una vigencia no superior a 30 días. Esos son documentos que usted los puede bajar en 30 segundos, ¿sí? Que no tienen ningún costo, no tienen ningún elemento quizás de inversión, ¿sí? Que usted los puede bajar absolutamente rápido y que deben tener, en este caso, fecha de julio y de agosto. ¿Listo? No puede ser del semestre anterior, del año pasado, esos no son válidos. ¿Listo? Certificado de la EPS, estudiante que a la fecha no tenga EPS, le sugiero que vaya iniciando los trámites para afiliarse a una o que su papá lo pueda nuevamente cobijar como beneficiario. Recuerden que no es válida la afiliación al CISBEN para cursar la práctica pedagógica profesional o la práctica profesional. ¿Listo? El carnet de la UMB. Profe, es que ese carnet me lo dejaron de renovar, ese carnet hace mucho no lo cambio, pues la invitación está dada, ahora hay que renovar el carnet nuevamente vuelve a tener una vigencia, tiene un QR, adicionalmente es importante que se cargue ese documento tanto por la
cara anterior donde sale la foto como por la cara posterior donde sale el código de barras que generalmente permite el acceso a los torniquetes. ¿Listo? Hay que revisar el formato de hoja de vida. Este semestre se actualizó, no es el mismo de los semestres anteriores, así que mucha atención también con la carpeta de documentos que sus profesores van a compartir. Allí está el formato nuevo, allí les vamos a estar revisando que esté completa la hoja de vida, revise que su foto realmente tenga una presentación acorde para la hoja de vida. Al final, ¿sí? Firme su hoja de vida. Muy seguramente si en algún momento en la vida profesional usted entrega su hoja de vida sin firmar, ni siquiera será tenida en cuenta. Entonces, desde ya vamos a adecuarnos a este modelo de desarrollo que es importante. Hay que firmar un consentimiento informado. Ese consentimiento informado simplemente es un aprobatorio para realizar actividades prácticas donde usted, en este caso, pues genera la constancia y donde adicionalmente hay que dejar un acudiente. Profe, es que yo tengo 28 años, ¿sí? Entonces yo ya no necesito acudiente. No, este formato aplica con acudiente, así usted tenga 16, 17, 18, 20, 32, 42 años. ¿Listo? Y finalmente, requisito de vacunas. Este requisito de vacunas se actualizó para este semestre. Nos han pedido ser muy exigentes con este tema y poder garantizar la cobertura o el cumplimiento a cada uno de esos indicadores de vacunas. Entonces, ¿qué vacunas me van a pedir a mí? ¿Sí? Me van a pedir hepatitis B. Mínimo debo tener las 3 dosis necesarias. Profe, que es que nunca me he vacunado contra la hepatitis B y esas vacunas generalmente pues tienen una aplicación mensual y me voy a demorar 3 o 4 meses para cumplir con las 3 dosis. No importa, aunque usted tenga por ahora la primera dosis y a final de semestre vuelva a cargar el documento con la tercera dosis, será válida. ¿Listo? La del tétano, hombres deben tener mínimo 3 dosis, mujeres 5 dosis. ¿Listo? Es fundamental que podamos dar cobertura. Varicela e influenza. Profe, que es que cuando yo nací por allá en el 96, a mí me colocaron esas vacunas. Bueno, resulta que esas vacunas tienen una vigencia o una caducidad donde cada año toca renovarlas. Quizás si de pronto usted no se la quiere volver a aplicar, vaya a su EPS. En su EPS le hacen un conteo de anticuerpos, es un examen, una evaluación que generalmente no tiene mayor costo, un copago, y en este caso reemplaza la inversión de las vacunas por si usted ya se la aplicó. Si nunca se la ha aplicado, la invitación es vaya, aplíquesela. La de triple viral, esa es necesaria, tiene una vigencia de 10 años, entonces si usted ya se la aplicó, creo que debe estar actual. Si no se la ha aplicado, también busque la que es fundamental para el esquema de vacunas. Y debe usted adjuntar también su carnet de vacunas contra el COVID, donde usted a esta altura ya debe tener 3 dosis. Y si se vacunó con Janssen, mínimo 2 dosis. Profe, que no tengo este documento completo, no va a poder iniciar su proceso de práctica. Profe, ¿qué tal vacuna no se consigue? Profe, ¿qué tal vacuna no está? Recordemos que en su EPS usted puede buscar ese esquema de vacunas y adicionalmente pues también el plan B. Generalmente todos los compañeros de la Facultad de Salud, ONO, Fisio, TCR, TO, Psicología, van a Fundemos y en Fundemos siempre hay el stock de vacunas suficiente para poder cumplir con este elemento. Pero si usted quiere buscarla por otro lado, completa libertad para hacerlo. ¿Listo? Finalmente, el contrato académico, si usted está como asistente, no tiene contrato, no va a poder también registrarse en la plataforma. Si usted no se registra en la plataforma, no va a poder cursar el proceso. ¿No? Por ahora, entonces, para cerrar gran parte de esta reunión general, voy a presentar gran parte pues, de los centros de práctica que nos van a acompañar este semestre. Quiero comentarles para los estudiantes que ya nos vienen acompañando en Práctica 2 y Práctica 3, que se abrió la oferta, el portafolio de centros de práctica. Para octavo semestre o para deporte formativo seguimos trabajando con los institutos y secretarías de recreación y deporte, con colegios, escuelas de formación, clubes y centros de acondicionamiento. En noveno semestre, para deporte competitivo y rendimiento, seguimos trabajando con universidades, entidades e institutos municipales de recreación y deporte, donde también pues allí tenemos empresas, clubes, equipos profesionales y centros de acondicionamiento. En la práctica 3, seguimos trabajando con los institutos, secretarías, universidades, ONGs, fundaciones, clubhouse, centros de acondicionamiento y organismos sin ánimo de lucro. ¿Listo? Puntualmente, ¿quiénes van a ser los centros de práctica que nos van a acompañar este semestre? Dragon Force,
quienes nos acompañan para los 3 niveles de práctica, Federación Colombiana de Tenis, quienes también nos acompañan para los 3 niveles de práctica, el Centro Deportivo Bremnes, quienes nos acompañan en práctica 2 y en práctica 3, el Club de Natación Pulpos, quien nos acompaña en los 3 niveles de práctica, nuestros centros de práctica internos de la UMB, laboratorios UMB, Bienestar Universitario UMB, la licenciatura de Ciencias del Deporte UMB, la piscina UMB y para este semestre un centro de práctica nuevo, como lo es el Club de Golf en Tocancipá UMB. ¿Listo? Nos acompaña el Soccer City, que también nos acompaña en los 3 niveles de práctica, formativo, competitivo y práctica 3, deporte social comunitario. Nos acompaña también Miami Soccer en los 3 niveles de práctica, Funifeld en torno a la práctica 1 y práctica 3, CIAPAD, quien exclusivamente nos acompaña en la práctica 3, Astro Kids, quienes nos acompañan en práctica 1 y en práctica 3. Tenemos nuevos sitios de práctica, para esta ocasión hemos abierto 6 nuevos convenios para que ustedes puedan tener otras opciones. Dorado FC y Corporación Mentes Doradas, quienes quedan en Zipaquirá y Cogua, nos permiten desarrollar los 3 niveles de práctica. Sabana Tenis Club, que queda en nuestra sede de Cajicá, quienes también nos van a permitir desarrollar los 3 niveles de práctica. El Club de Tenis El Campín, que queda ubicada en la sede de Salitre, quienes también nos van a permitir desarrollar los 3 niveles de práctica. La Asociación Colombiana de Atletismo Máster, que también trabaja en la UDS en el Salitre, quienes también nos permiten desarrollar nuestros 3 niveles de práctica. La Fundación Social Multiimpacto de Colombia, que nos va a permitir trabajar en torno a práctica 1 y práctica 3, fundación que queda ubicada en Cajicá, y el Club de Fútbol Invictus FC, quien es una filial del América aquí en Colombia, quien también nos va a permitir trabajar estos 3 niveles de práctica. Estas sedes de Invictus quedan en la sede de Bogotá, en Kennedy y Fontana. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Por el lado del deporte o de la clasificación del Sistema Nacional en Deporte Público, pues nos acompaña el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá y la Secretaría de Salud, quien aquí de una vez dejó claro el mensaje. Ellos tienen una manera particular, si de pronto este centro de práctica que aplica para práctica 1, para práctica 3, es su opción ideal. Ellos manejan una convocatoria como se maneja en el distrito, o sea, usted debe pasar un concurso, donde ese concurso se demora unas semanas, por ende usted debe tener presente que si va a elegir este centro de práctica, tenga en cuenta que usted muy seguramente estará iniciando su práctica sobre septiembre y que es responsabilidad suya ponerse al nivel, ¿sí? Con los requisitos, tanto en horas como en desarrollos productivos, para que al final, fecha de 18 de noviembre, pues su proceso académico tenga un desarrollo satisfactorio. ¿Listo? Voy a dejar ya finalmente aquí para cerrar y para que empecemos la movilización a las salas de atención individual. Aquí están los links por si de pronto están un poco desubicados. Aquí están los links para que ingresen a las reuniones individuales. Aquí también les voy a dejar el QR, que es una encuesta para que usted desarrolle y elija 3 opciones de centro de práctica donde le gustaría estar. Recordemos que esta encuesta es tenida en cuenta y es evaluada con otros criterios como su desarrollo académico, su histórico en práctica, el concepto del consejo y evidentemente el número de vacantes y el perfil que solicita cada centro de práctica. Entonces, por favor, diligencia esta encuesta. Esta encuesta va a estar habilitada hasta el próximo martes 2 de agosto, así que usted tiene 5 días para pensar cuáles van a ser estos 3 centros de práctica. Si usted no la registra, muy seguramente a nosotros nos va a tocarle hacer la asignación de manera aleatoria. Muy seguramente no vamos a tener en cuenta esas 3 opciones que usted nos ha dado. Por ahora este era el informativo de la reunión general. Básicamente, pues queríamos que ustedes conocieran al detalle gran parte del desarrollo. Creo que hay por aquí una pregunta, profe Marco. Profe, ¿tenía manito arriba? ¿Había pregunta? Vladi, el profe Marco se fue, salió el internet. Ah, ok.
Creo que David Nicolás tiene una pregunta. Parece que no, Parece que ya se la respondí. Bueno, entonces, por favor, vamos a dirigirnos a las reuniones individuales. Les solicito a los docentes que van a desarrollar estas reuniones, por favor, generar la grabación, descargar los listados de asistencia y recomendarle a nuestros estudiantes que, por favor, lean bastante el reglamento de prácticas, que va de la mano con el reglamento estudiantil, pero es otro reglamento. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en futuros momentos. Con los de la práctica 2 ya nos vamos a nuestra reunión individual. Que tengan una excelente jornada, una buena reunión y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, profe.